Dios le bendiga, le saluda el pastor Jesús Lozano. Continuando con nuestro estudio de las 7 iglesias de Asia Menor, toca el turno ahora a la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad se localizaba a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna. Pérgamo se destacó por ser una enorme y próspera ciudad. Uno de los detalles que la hicieron famosa fue su enorme biblioteca que contaba con aproximadamente 200,000 pergaminos. El pergamino, el instrumento de escritura y lectura más utilizado en la época, debe su nombre precisamente a esta ciudad, Pérgamo, ya que ahí fue donde se creó este singular medio de transmisión escrita. Pérgamo era una de las ciudades más idólatras de la antigüedad. Esta ciudad se encontraba ubicada sobre una colina de aproximadamente 300 metros de alto y fue famosa porque en ella había una gran cantidad de templos dedicados a las distintas deidades, entre las que destacaban el templo al dios Zeus. Hubo otro templo muy notorio construido en honor del dios Esculapio o Asclepio, el dios de la medicina. El símbolo de este dios pagano era el de una serpiente, símbolo que la medicina aún utiliza y que la cristiandad ha asociado históricamente a Satanás, la serpiente antigua. Era Pérgamo el centro del culto a César. En esta ciudad existía un colegio para preparar sacerdotes paganos. Se piensa, la iglesia de Pérgamo representa a la iglesia de los años 313 hasta fines del siglo V de nuestra era. Pérgamo significa matrimonio mixto o mezclado. El nombre de Pérgamo o matrimonio mixto queda perfectamente a esta iglesia, ya que precisamente en este periodo histórico de la cristiandad fue precisamente donde nace la iglesia católica, generada por el Estado romano bajo el imperio de Constantino, produciendo así a la iglesia sincrética en donde cristianismo y paganismo se fusionaron. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: el mensaje es dirigido al ángel o pastor encargado de la iglesia de Pérgamo. Quien dicta esta carta se autoidentifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. No cabe duda que se trata del mismo Señor Jesucristo, a quien más adelante vemos como el que pelea con la espada de su boca, y quien destruye al anticristo y a su ejército precisamente utilizando su palabra o la espada que sale de su boca. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cristo una vez más advierte conocer las obras buenas y malas de su iglesia. Luego el Señor manifiesta además conocer la ubicación de la iglesia, precisamente en el lugar donde Satanás, el enemigo de la iglesia, hace su morada. Satanás siempre ha sido un imitador de Dios. Aunque Leodia quisiera ser lo que el Señor es, Dios tiene su trono en el cielo y Satán, imitándole, establece su trono en la tierra, justamente en la ciudad de Pérgamo, según este texto. Como mencioné anteriormente, en esta ciudad se había edificado un templo en honor a Esculapio, el dios serpiente de la medicina. Interesantemente, el símbolo de esta deidad pagana es el de una serpiente, animal que, como anteriormente mencioné, bíblicamente se ha asociado con Satanás. No obstante, la iglesia residía, por así decirlo, en donde moraba Satanás. Los seguidores de Cristo en esta ciudad permanecieron fieles a su Señor, no negando la fe de Él. En la ciudad y en la región se adoraba al emperador César. Incluso en las monedas la leyenda César Curios o César es el Señor se podía leer. Contrario a lo que la gente afirmaba y declaraba respecto a César, los cristianos de Pérgamo gritaban:
Cristo es el Señor. Esta es quizá una de las razones por las cuales Cristo encomia su fidelidad. Ni aun en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La historia narra que en esta ciudad en donde se adoraba a Esculapio, el dios serpiente, los devotos de este, liderados por el magistrado de la ciudad, asesinaron a un seguidor de Cristo de nombre Antipas. Antipas, se dice, fue el obispo de Pérgamo. La tradición cuenta que fue muerto asado vivo dentro de una olla en forma de buey de bronce por el emperador y perseguidor de la iglesia llamado Domiciano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Viene el reproche del Señor en contra de la iglesia pergamena, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí, es decir, has aceptado, permites que entre ustedes, los santos, se hayan enlistado personajes que retienen, que se aferran y que viven la doctrina de Balaam. Lejos de expulsarlos o disciplinarlos, les habían aceptado, permanecían dentro de la iglesia, por supuesto, contaminando a los santos. ¿Quiénes eran estos? Veamos primeramente quién era Balaam. Para esto es necesario ir al libro de Números. Balaam, cuyo nombre significa glotón o devorador, era un profeta de Madián que fue contratado por Balac para maldecir a Israel. Dios no se lo permitió. Sin embargo, aunque no maldijo a Israel, aconsejó a Balac sobre cómo destruir a Israel. Le aconsejó que sedujera a los israelitas a través de mujeres madianitas para que los hombres de Israel cayeran en la idolatría, casándose con ellas, y por esta razón fueron muertos más de 24,000 judíos, según Números 31:1. En Pérgamo se hacían fiestas paganas en donde la carne que se comía era dedicada y sacrificada a los ídolos. No eran simples reuniones sociales, eran más bien cultos a las imágenes de dioses paganos, y quienes participaban en estas reuniones necesariamente participaban del culto idolátrico a estos demonios. Para un cristiano esto era prohibido. Si éste se daba cuenta que esta vianda había sido sacrificada a tales deidades paganas, había de abstenerse de comerlas. De lo contrario, estaría siendo parte del culto, cometiendo fornicación espiritual. Estos que retenían la doctrina balámica y que estaban enquistados dentro de la iglesia, enseñaban, al igual que Balaam, a poner tropiezo a los santos y a comer lo sacrificado a los ídolos, cometiendo necesariamente una fornicación espiritual. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia de Pérgamo no solamente había aceptado a los que retenían la doctrina de Balaam, sino que también habían aceptado a un segundo grupo igualmente peligroso, los nicolaitas. La secta de los nicolaitas, se cree, eran seguidores de un diácono de nombre Nicolás. Ellos también inducían a los cristianos a pecar, afirmando que no había ninguna consecuencia al hacerlo, ya que el pecado, según ellos, se concentraba o se cometía con la carne, por lo tanto esto no afectaba al espíritu. Para más información de esta secta, le recomiendo ver mi comentario a la iglesia de Éfeso. Esta doctrina nicolaíta era aborrecida del griego miseo, que significa detestada, perseguida por el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete del griego metanoeo, es decir, cambia de pensar, compúngete. Cristo habla a su iglesia exhortándole a que cambie radicalmente su actitud respecto a estas doctrinas de Balaam y de los nicolaitas. De lo contrario, vendré a ti pronto, de inmediato, instantáneamente, y pelearé, del griego polemeo, es decir, haré guerra contra ellos. El instrumento de guerra que Cristo utilizará en esta lucha será la espada de su boca, es decir, su palabra.
Así como el ángel de Jehová desenvainó su espada cuando se enfrentó a Balaam, cuando éste iba a maldecir a Israel, de esta misma manera el ángel de Dios, Cristo, el Verbo encarnado, el Señor, advierte que su instrumento de guerra será precisamente la espada de su boca, es decir, su palabra. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos, es decir, el que tenga la voluntad de escuchar lo que el Espíritu del Señor dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido. La doctrina de Balaam enseñaba a los cristianos a comer carne sacrificada a los ídolos, pero ahora Cristo promete a los que venzan, es decir, a los que se mantengan fieles en la lucha hasta vencer, darles a comer no carne idolátrica corrompida, sino maná del cielo. Recordemos que Cristo mismo es el pan de vida que descendió del cielo. Él nació en Belén, que significa casa de pan, y ese pan de vida que descendió va a repartirse a los que venzan. Es decir, tendremos el enorme privilegio de compartir con el Señor, de disfrutar de este satisfactorio maná celestial. Y le daré una piedrecita blanca. Esta piedrecita merece un análisis especial. Antiguamente las piedrecitas se usaban para distintos efectos. Cuando se juzgaba a un reo, los jueces, al encontrarlo culpable, le daban una piedrecita negra. Pero cuando el reo, después del juicio, era encontrado sin culpa, es decir, justificado, entonces le otorgaban una piedrecita blanca. Es muy posible que esta sea la razón por la cual el Señor promete esta piedrecita blanca a todos ellos que venzan y que seamos encontrados justificados. Otra posible aplicación para este texto podría ser la siguiente. En los tiempos antiguos se celebraban banquetes especiales donde a los invitados se les entregaba una piedrecita blanca que era cortada a la mitad. En una de las mitades estaba escrito el nombre del anfitrión, mientras que en la otra mitad se encontraba escrito el nombre del invitado. En cierta forma podríamos decir que esta piedrecita era la invitación para poder entrar a la fiesta. De esta manera, los invitados a las bodas del Cordero recibiremos una piedrecita blanca como invitación y aceptación a entrar en el reino celestial. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Como le comenté anteriormente, la piedrecita invitación que se recibía para asistir a un banquete contenía en una de las mitades el nombre del invitado. Posiblemente el Señor se refiera a este hecho. Dios tiene una particularidad muy linda y especial. Él cambia nuestro nombre. A Abraham le llamó Abraham. A Jacob, que significa usurpador, le cambió el nombre por Israel, príncipe con Dios. Posiblemente de esta manera nuestro nombre será cambiado y nuestro nuevo nombre estará impreso en aquella piedrecita, mismo que descubriremos cuando nos sea entregada. Esto es todo en nuestro estudio de la iglesia de Pérgamo. Ahora continuaremos con la iglesia de Teatira.